Dinamarca y Ruanda firmaron una declaración conjunta sobre cooperación bilateral en la cual se explora el establecimiento de un programa para que solicitantes de asilo espontáneos que lleguen a Dinamarca puedan ser transferidos a Ruanda y se consideren sus demandas de asilo. En 2021, Dinamarca intensificó su política contra la inmigración. Una de las medidas que tomaron ha sido crear centros de asilo fuera de Europa. Estos centros de asilo acogerán a aquellas personas que pidan esta protección en la frontera danesa en persona, pero una vez allí serán trasladadas en avión a estos centros, por lo tanto fuera de Europa. En el caso de que sea positiva esta resolución, serán acogidas en el país, pero no en Dinamarca. Estas medidas fueron tomadas y aprobadas por el gobierno socialdemócrata, pero a su vez también apoyadas por la mayoría del Parlamento, entre ellas los partidos de extrema derecha y con algunas oposiciones de los partidos de izquierda. Sin embargo, la Comisión Europea anuncia de que estas medidas vulneran los derechos fundamentales de todas las personas. Hoy en Entre Fronteras analizamos esta situación sobre migraciones en Dinamarca. El ministro de Inmigración danés, Kjell Dybvad y el ministro de Desarrollo Internacional, Flemming Møller Mortensen, presentaron el nuevo acuerdo en Ruanda el pasado mes de septiembre. Tanto el país europeo como el africano creen que el actual sistema mundial de asilo y migración es disfuncional y por ello se requiere un nuevo enfoque. Exactamente no está claro cuántas personas podrían ser transferidas bajo el esquema, pero Dybvad dijo que el objetivo es enviar alrededor de 1.000 solicitantes de asilo por año, citado por la agencia de noticias danesa local. En junio de 2021, el Parlamento danés aprobó una ley que le permite establecer centros de recepción de asilo fuera de Europa. La idea había sido propuesta en 2018 por el entonces primer ministro Lars Løkke Rasmussen y se hizo eco de las propuestas del austriaco Sebastian Kurz y el presidente francés Emmanuel Macron. Creo que es evidente que estamos en una situación en la que si la Unión Europea no puede proteger las fronteras externas, veremos cada vez más países obligados a implementar controles fronterizos internos temporales. La ley establecía que los solicitantes de asilo que llegaran a Dinamarca serían trasladados en avión a otro país no especificado para el procesamiento y alojamiento del asilo. Los solicitantes trasladados tendrían derecho a la protección proporcionada por el tercer país, que también sería responsable del retorno de los solicitantes de asilo rechazados tras una decisión negativa. Uh, 150 Syrians are now in a return position, and many of them, they had to quit their jobs, leave their education, and then they will be going to these return centers. Some of them are already there, which means that they cannot work, they cannot educate themselves, and they only have limited access to health services, which we find very problematic. Al respecto, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, había dicho que era dudoso que un procedimiento completo de extremo a extremo, con todos los requisitos detallados, estaría en línea con las obligaciones internacionales, incluso cuando se implemente en la práctica. Después de que se aprobó la ley, la Comisión Europea dijo que violaba las reglas de asilo de la Unión Europea y se reservó el derecho de emprender acciones legales si se implementaba el plan.
Even though the Danish government knows we cannot send them forcefully to Syria, even though there are large warnings from United Nations, European Commission and so on saying it's not safe enough to send people back. Please don't send people back to Syria. They are still starting these cases, even though they know people will end up living outside of the system. Dinamarca ha sido criticada por tener una de las posturas más duras de Europa sobre el asilo e inmigración. La primera ministra Mette Frederiksen anunció en 2021 que el objetivo del país era tener 0 solicitantes de asilo. Al año siguiente, Dinamarca fue el único país europeo que declaró qué partes de Siria eran seguras para el retorno y, posteriormente, no renovó cientos de permisos de residencia de sirios en Dinamarca. If you're personally persecuted, you won't be sent back. But in case you aren't personally persecuted and you only left Syria because there were actions of war in, for instance, Damascus, there haven't been actions of war in Damascus for several years now, and that is why it is possible for some to go back. And from Denmark alone, more than 300 Syrians has voluntarily gone back to Syria the last couple of years. The authorities didn't ask them to. They used the repatriation scheme that we have. For many years, it was almost every asylum seeker who arrived in Denmark who ended up as an immigrant in Denmark and ended up staying in Denmark forever. And we have had increased integration problems, challenges since the 1980s. Lack of employment, high criminality rates, cultural clashes, and so on, and we don't want to increase these problems every year. Dinamarca ha dicho que su política de asilo es humanitaria, en particular su intento de disuadir a los solicitantes de asilo con el plan de subcontratarlos a terceros países, porque evita que las personas se embarquen en viajes peligrosos a través del mar Mediterráneo para llegar a Europa y socava contrabandistas que explotan a personas desesperadas y vulnerables. شو هلا بده يصير؟ منين بدي ادفع ايجار بيت وشغلي وشركاتي كله وقف يعني بهالمده هي. يعني الاولاد ما عم يروحوا المدارس السكول وانا ما في لي شغل ما تصفى معنا شيء يعني. هو هذا كلياته بس انه يخلوا الواحد انه يطفش يطلع برات الدنمارك. If I go Syria I'm dead Muski. Maybe I sure I did. وقت حتى بدنا نروح على بلد ثاني كله هذه ايام عم تروح من مستقبل يعني من مستقبلكم انه من العلم من الدراسه انه انتم عم يعني بديتوا هون وصلتوا لمرحله بدكم ترجعوا على بلد ثاني كمان تبدوا من اول مرحله والبلد الثاني بجوز يرجعنا يعني صار ما عاد في استقرار ما في مستقبل مضمون. En 2015, el número de solicitantes de asilo en Dinamarca alcanzó su punto máximo con 21.316 solicitudes. Desde entonces, la cifra ha disminuido significativamente. Para 2021 había bajado a 2.099, según datos oficiales. Vi flygtede fra forfølgelser og fysiske torturer og krig. Men i det eneste land i Europa, Danmark, udsætter de os flygtninger for psykiske torturer og forfølgelser. La polémica medida danesa se asemeja a la tomada por el gobierno británico del entonces primer ministro Boris Johnson, quien el pasado mes de abril intentó disuadir a los que cruzan el Canal de la Mancha de forma irregular. De estos, unos 28.000 en el 2021 y más de 20.000 en lo que llevamos del año 2022. De esta manera, el gobierno danés argumenta que pretende romper con el modelo de negocio
de las bandas de traficantes humanos que operan a ambos lados de la costa. En los últimos años, Dinamarca ha salido de forma reiterada dentro de los medios de comunicación, sobre todo por su objetivo oficial, que es de refugiado cero. Un ejemplo de ello es la retirada de los permisos de residencia a las personas sirias que ya estaban en este país, con el objetivo de que haya el menor número de residentes no oficiales dentro de Dinamarca. De esta forma busca una base legal para tramitar todas estas solicitudes de protección de asilo en países terceros. De esta forma, los países de acogida se encargarán de llevar a cabo todo el proceso burocrático. En el caso de que la solicitud de la protección internacional sea negativa, se le pedirá a la persona migrante que abandone el país de acogida. Sin embargo, si es positiva, esta persona no residirá en Dinamarca, sino que lo hará en este país de acogida. Dinamarca y Ruanda han manifestado que los movimientos irregulares provocados por traficantes de personas afectan además a la situación de seguridad de los países que están en las rutas migratorias y suponen un riesgo de socavar la confianza pública en el sistema internacional de protección de los refugiados. We've grown up on stories of how Danes during Second World War saved Jewish refugees and brought refugees to safety. And now we are facing a government that's actually deliberately coercing and attempting to pressure refugees back into the same conflicts that sent them here to begin with. Por ello, ambos países coinciden en que existe una necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración irregular en los países de origen y tránsito, incluido el enorme desequilibrio en oportunidades de capital humano entre Europa y África, por lo que han indicado que contactarán con agencias de Naciones Unidas para facilitar un diálogo internacional sobre esta iniciativa. Like people like us here, and I have a lot of friends. I go to school. Like I had a new family here in Denmark, so I don't think it's so difficult to be here. But because this government, I think they doesn't like us. That makes us a little bit difficult for us to be here. Because I have Syrian friends, and they're really scared about the policy that the government is carrying out right now. And I think it's wrong, this policy. We should not scare people. They should be welcome in our country. Por su parte, la Comisión Europea puso en duda la compatibilidad de la nueva ley con los compromisos internacionales de Dinamarca. Sin embargo, esta legislación es solamente el más reciente de muchos pasos que ha dado Dinamarca en los últimos tiempos para endurecer sus políticas de asilo e inmigración. I'm here to show my support for the Syrian refugees. I think it's irrational that we're the only country in the European Union that chooses to send back Syrian refugees to the Damascus. I think we see some people rising now. That it's a lot of people showing that they don't want this kind of politics, and yeah, enough is enough. Yeah.
Quizá una de las medidas que mejor muestra el giro que ha dado Dinamarca en estos temas es el hecho de que a mediados de mayo se convirtió en el primer país europeo en revocar el estatus de asilados a más de 200 refugiados procedentes de Siria. La decisión desató grandes críticas de parte de organizaciones de apoyo a los refugiados y sembró el temor entre la comunidad de 35.000 sirios que residen en el país nórdico. En el año 2015, Dinamarca experimentó el ingreso del mayor número de solicitantes de asilo de tiempos recientes, 21.000 personas. Sus políticas de asilo fueron endurecidas entonces y nuevamente en 2019 con un cambio de enfoque al dejar de buscar la integración de los recién llegados para centrarse en darles una protección temporal con miras a su repatriación. وأنا بخاف أرجع على سوريا من هالنظام هذا اللي قتل جوزي وقتل أخوه لزوجي واعتقل. يعني بخاف من الاعتقال، إنه يسألوني إنه أنت وين أولادك؟ أولادي هذلون إنه يعني عندهم عسكرية. يعني أنا إجيت هلا هون بالدنمارك، يعني إني استقريت، بس هلا ماني مستقرة بسبب إنه بدهم يرجعونا على سوريا. الهجرة الدنماركية ما أخذوا بعين الاعتبار إنه نحن عائلة. تعبنا كتير لحتى التمينا مع بعض، فجأة بدهم يشتتونا، ما أخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء. طب هذا ما إنساني؟ هذا الشيء ما يعني حقوق الإنسان ما بتعارض معه هذا الشيء؟ إنه إحنا عائلة هون، أنتوا كيف بدكم تشتتونا كل واحد ترجعونا لمكان؟ Jeg har aldrig forestillet mig, at min mor kan ikke bo her i Danmark, for min mor, hun er syg, og hun har altid været deprimeret. Hun er sådan meget deprimeret af de ting, hun har oplevet gennem hendes liv. Så jeg har ikke forestillet mig, at min mor ikke kan forlænge hendes opholdstilladelse, heller ikke min 2 lille søster. En estos años, distintos gobiernos daneses han desarrollado campañas agresivas contra los inmigrantes, incluyendo la aprobación de una normativa que permitía el decomiso de las prendas y efectos de valor que traían consigo los solicitantes de asilo. كل هاي جرائم الكيماوي او القصف او كل هذا الشيء اللي صار بسوريا، هل من المعقول ان الدنمارك ما بتعرف انه هو النظام سببه؟ فيعني على اي اساس بدكم تبعتوا امي او تبعتوا بعض السوريين او السوريين اللي انسحبت منهم الاقامات، على اي اساس تبعتوهم لعند قاتل؟ Según la prensa danesa, esta legislación tuvo un efecto más simbólico que práctico, pues al parecer las autoridades solamente la han aplicado de forma muy limitada. Hace unos meses, el gobierno danés propuso una normativa para reducir el número de residentes no occidentales que viven en los denominados guetos o barrios desprotegidos, limitando la cantidad a 30% en 10 años. El año pasado, la cifra de solicitudes de asilo cayó a 1.500, de los cuales solamente 600 fueron aprobadas, la más baja en 3 décadas. En la actualidad, la meta de refugiados que el gobierno danés espera recibir es 0, alegando que el dinero que se ahorre puede ser destinado a reforzar el estado de bienestar promulgado por la Unión Europea. Han
Ante esta nueva política migratoria danesa, cerca de 200 personas con origen sirio han perdido su permiso de residencia. Aquellas que tenían un permiso temporal han sido trasladadas a los centros de detención esperando ser devueltas a su país de origen. Esto ha provocado que más de 1000 personas fueran a manifestarse a las puertas del Parlamento danés pidiendo una situación segura, ya que alrededor de Damasco no existía. Sin embargo, esto ha provocado que el gobierno de Dinamarca vuelva a examinar la solicitud de cerca de 500 personas. El gobierno de Dinamarca resuelve que esta situación en Damasco ya sí es segura y que ahora el permiso que se ofreció a un principio a las personas que venían de Siria no sirve para la situación actual. De esta forma, Copenhague se ha convertido en la única capital europea que reconoce la seguridad en Damasco a pesar de toda la situación en los últimos años. Con este programa, esta historia, llegamos al final. Como siempre, les invitamos a que sigan la sintonía del canal y pueden seguirnos a través de las redes sociales. Nosotras volveremos a vernos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.